donde las palabras pierden su esencia. Es necesario retomar los conceptos. Es momento de despertar realmente del sueño. Palabras como la espiritualidad necesitan ser redefinidas. La espiritualidad debe salir del laberinto de la moda y la egomanía. Buscamos la verdad, la realidad y la honestidad del ser. Solo así podremos avanzar en la espiral. Los pensamientos constituyen la base de la creación. Tu pensamiento es creador. Todo aquello que imaginas, visualizas y creas con tu mente, tarde o temprano se hace realidad, y todo pensamiento positivo es mucho más poderoso que uno negativo. Toda tu vida es un reflejo de aquello que has pensado. Todo pensamiento positivo crea circunstancias positivas, y todo pensamiento negativo crea situaciones adversas. El pensamiento es parecido a un efecto dominó. Al pensar algo, desencadenas una serie de circunstancias que se van materializando en el mundo de tu experiencia. El proceso es bastante complejo, sin embargo la práctica de este conocimiento es muy sencilla. No necesitas saber la mecánica del proceso creacional para poder realizarlo. Es algo que haces todo el tiempo, pero de manera inconsciente. Si permites que tus pensamientos estén totalmente descontrolados, tu vida sucederá de la misma forma. Esto no significa que tengas que estar todo el tiempo controlando lo que piensas. Eso sería imposible. Lo que sí puedes hacer es poner atención a tu estado emocional. Esa es una clave importante. Querer es poder. No existe frase más certera. Si en verdad deseas algo, tarde o temprano lo obtendrás. El problema radica en qué tan honesto eres contigo mismo. No existen los intentos. Si alguien realmente se lo propone, lo logra. Pueden haber pausas en el camino hacia la meta. Pueden haber desvíos, pero no se descansa hasta que se logra. Las personas que adquieren este conocimiento y no perciben cambios en su vida, es debido a que no se dan cuenta del poder que poseen. El pensamiento es tan efectivo y tan natural que pasa desapercibido por una mente no entrenada. Así que antes de poner en práctica este conocimiento, es necesario entrenar a la mente, educarla, informarla de lo que sucede cuando piensas. Aunque no es necesario saber el mecanismo para emplearlo, sí es necesario describirlo para poder entender la habilidad de la mente creadora y es evitar caer en el laberinto de la desilusión y la ignorancia. El proceso de manifestación es lo que se conoce como verdadera magia. Existen muchas formas de explicar su funcionamiento, sin embargo, la forma en cómo trabaja la mente subconsciente me parece el más sencillo de exponer. Podríamos decir que el cerebro humano es la computadora más poderosa sobre la Tierra. Solo hay que saber usarla para poder sacar el máximo provecho de sus funciones. Todo aquello que experimentas está grabado en tu memoria, pero solo puedes acceder a la información que le conviene a tu personalidad. Todo aquello que no se ajusta a los parámetros de lo que tu mente subconsciente considera útil es enviado al banco de memoria general. Todo aquello que tu subconsciente considera útil es almacenado de tal forma que puedes acceder fácilmente a esa información. Esto significa que de toda la gama de información que llega a tu cerebro, solamente utilizas una muy pequeña parte que le conviene a tu personalidad. La información que sobra es simplemente almacenada a la espera de ser utilizada. Es por esto que la mayoría de los seres humanos observan y viven la vida a través de un filtro de percepción. Todas las cosas que deseas y esperas que se cumplan están al alcance de tu ser, pero debido al filtro de la personalidad es que parece tan difícil. Conforme fuiste creado y desarrollándote como el individuo que ahora eres, fuiste formando una personalidad, una forma de ser y de responder al mundo en el que creciste. Esta personalidad está conformada por hábitos y creencias. Las creencias profundas definen la realidad que experimentas día con día. Si modificas las creencias profundas de tu mente, toda tu percepción cambia.
Cambiar las creencias no es difícil. La clave consiste en la educación que recibes. El ser humano es un ser social. Si no existe interacción social, el cerebro no se desarrolla de forma completa. Por eso es que todo conocimiento debe llevarse a la práctica. Cuando practicas algún conocimiento, este se vuelve tu experiencia y no solo información teórica. El conocimiento del pensamiento es más profundo de lo que podemos imaginar. Vamos a explicarlo de una manera sencilla utilizando la mecánica cuántica. Cuando observas tu mano estás percibiendo un campo electromagnético. En realidad, nada de lo que existe es material, todo es energía. Tus ojos tan solo están leyendo la información que viaja a través de unas pequeñas partículas llamadas fotones. Sin una fuente de luz no podrías ver. Los fotones son producidos por el sol, un foco en tu casa, una vela, etc. Los fotones viajan a través del espacio y rebotan en todos los campos electromagnéticos de los objetos, es decir, campos de energía. Al rebotar, estos fotones llegan a tus ojos y entonces ves el objeto en sí, pero en realidad estás leyendo un campo de energía. Toda tu vida cambiaría si te dieras cuenta que todo, absolutamente todo, es energía. Aquello que llamamos materia es solo un campo de energía en una vibración menor que la electricidad o la luz, pero todo es energía. Si observas una manzana, por ejemplo, solo estás leyendo el patrón de energía creado por los átomos que componen esta fruta. Pero vamos a verlo de afuera hacia adentro. Observas la manzana. Si nos acercamos verías pequeñas partículas. Estas pequeñas figuritas son las moléculas. Estas pequeñas moléculas son tan solo grupos almacenados de átomos. Un simple grano de sal contiene billones de átomos. Los átomos están formados por tres tipos de partículas: los electrones, los protones y los neutrones. Aunque en realidad tampoco existen los átomos. Esa es la palabra que le damos a pequeñas unidades de energía que crean todo lo que percibes como materia. Los electrones tienen una carga energética negativa, los protones positivas y los neutrones neutra. La combinación de estas cargas positivas, negativas y neutras es lo que forma los campos de energía. Si observamos dentro de lo que llamamos átomos, veríamos unas partículas aún más pequeñas llamadas quarks. Sin embargo, estas pequeñas formas de energía también obedecen al mismo patrón de cargas positivas, negativas y neutras. Si nos adentramos aún más en estas pequeñas partículas, llegaríamos a algo desconcertante y maravilloso llamado campo cuántico. Este campo es un espacio y sin tiempo. Todo es posible en el campo cuántico. Todas las posibilidades pueden suceder. Esta es la barrera de la física actual. Aún no se logra comprender la barrera entre el mundo que conocemos y el campo cuántico de infinitas posibilidades. La única explicación científica que existe ante esta enigmática barrera es la teoría del observador. Existe alguien o algo que colapsa ondas de probabilidad y crea el mundo que percibes. Algunos creen que es Dios, una inteligencia superior. Otros creen que es producto del azar. Sin embargo, la realidad es más increíble que cualquier teoría. La barrera entre el campo cuántico y el mundo que percibes es tu cerebro. Las neuronas son interfaces de comunicación entre el campo cuántico y la realidad. La manera más sencilla de entender el proceso de la creación mental es a través de la vibración. Todo vibra, nada puede dejar de vibrar, desde lo más pequeño hasta lo más grande. La vibración de los campos de energía es lo que determina su apariencia. Un objeto parece sólido debido a que su tasa vibracional es más baja que la de un gas o una manifestación de luz, pero todo es un campo de energía vibrante. Tus pensamientos crean vibraciones. Estas vibraciones afectan a todos los planos de la existencia. Quien domina el pensamiento lo domina todo. Para poder comenzar a entender la forma en cómo has creado tu realidad, es necesario entender la vibración que crean tus pensamientos. Los planos superiores dominan a los planos inferiores. Cualquier ley cósmica puede ser superada si se trabaja desde un plano superior a la misma. El pensamiento se encuentra por encima del plano material y por encima del plano causal. Podríamos decir que el pensamiento es el regulador
y creador de todas las leyes. Todas las cosas que percibes son en realidad pensamientos que existen en una vibración de manifestación. El pensamiento se traslada a través de los planos vibracionales a velocidades altísimas. Prácticamente no existe nada que pueda medir o observar las partículas del pensamiento, y esto es debido a la velocidad que posee. El pensamiento trabaja sobre los campos intencionales. Estos campos moldean las estructuras energéticas que después son habitadas por partículas elementales de la materia y la energía. Estos campos intencionales se atraen y se repelen dependiendo de la naturaleza de su movimiento vibratorio. Es debido a su capacidad de atracción y repulsión que estos campos son alimentados por las conciencias de los universos. En este momento estás ligado a un campo intencional que compartes con muchísimos seres que vibran a la misma frecuencia que tú. Es por esto que las relaciones humanas representan campos de interacción directos entre las conciencias. Nadie puede estar al azar en tu vida, todo tiene un propósito. Las personas en tu vida, al igual que las circunstancias y el espacio que habitas, son resultados de tu pensamiento. El ser está por encima de todos los planos. El ser es el pensamiento. Cuando el ser obtuvo conciencia de sí mismo, comenzó el espacio y el tiempo. Para poder observar, el ser creó un reflejo de sí mismo. De lo contrario, hubiera sido imposible comprender su propia existencia. Al crear el reflejo sobre sí mismo, comenzó a girar la rueda de la existencia en todas sus formas posibles. El ser bajó su vibración hasta el punto más básico posible de vibración y después fue avanzando hasta alcanzar de nuevo su propia imagen. El paso siguiente en la escala de evolución del ser fue habitar de forma consciente sus reflejos. Así nació la capacidad de autoconciencia. Cada plano, cada estructura, cada forma de energía y cada entidad viviente posee un grado de autoconciencia. Entre más alta es la frecuencia del cuerpo que habita el ser, mayor es su nivel de autoconciencia. Todo lo que existe, ha existido y existirá es el ser en sí mismo, pero la conciencia de sí mismo se encuentra dividida en millones de formas. De esta manera tú eres el ser y al mismo tiempo eres un individuo. Es exactamente lo mismo que las células de tu cuerpo y tú. Para comprender un plano dimensional es necesario comprender que tal como arriba es abajo. Esto significa que toda la existencia corresponde a un fractal gigantesco. La única forma en que puedes crear algo dentro de ti y sin usar absolutamente nada externo a ti es la imaginación, es decir, el pensamiento. Por eso es que habitamos dentro de la mente del todo y al mismo tiempo poseemos nuestra propia identidad individual. Conforme avanzamos dentro de los planos vibracionales, vamos aumentando nuestra capacidad de autoconciencia. Esta es la clave para avanzar. Este es el camino, la autoobservación es el camino. Por eso es que la verdadera meditación se basa en la observación pura del presente. La atención en un solo punto se conoce como sunyata en la India, y dentro de la tradición budista es absolutamente indispensable la práctica de este ejercicio. Al poner atención estás callando a la mente. Cuando logras silenciar tus pensamientos, entonces puedes observar la realidad. Esto se debe a un mecanismo sencillo de creación consciente de la realidad. Recuerda que todo lo que percibes es producto de tus pensamientos. Cuando logras silenciarlos, accedes a un campo de información puro, sin el ruido de tus pensamientos ordinarios. Esto te permite, entre otras muchas cosas, trasladar tu conciencia hacia nuevas formas de experimentar el mundo exterior. Puedes observar, por ejemplo, en 180 grados, percibir cómo se siente ser una célula, transformarte en el viento, en una estrella, prácticamente en todo lo que conscientemente desees. Así es como los antiguos habitantes de la Tierra lograron comprender tan profundamente su entorno. Esta técnica se perdió. La humanidad cayó por completo en el olvido de la exploración interna, pero este es el gran regalo que nos brinda la sincronicidad. Es momento de retornar el viaje hacia el interior de la mente. La mayoría de los seres humanos creen que el mundo exterior existe de forma independiente al ser interior. Piensan que el exterior define lo que perciben. Por eso existen frases como hasta no ver, no creer. Este tipo de frases demuestran la ignorancia absoluta del fenómeno real de la percepción. El mundo exterior es tan importante como el mundo interior. Ambos mundos forman la realidad y uno no puede existir sin el otro.
Por eso es que no puede existir un objeto sin un observador y un observador sin objeto. El mundo exterior funciona como un espejo a través del cual podemos observar el mundo interior manifestado. Los objetos tienen la misma naturaleza que la imaginación. Su diferencia consiste en la energía psíquica que les dio fuerza suficiente para permanecer en el plano de la manifestación. Pero la naturaleza de todo lo que te rodea es el pensamiento, es decir, la imaginación. Si dedicas una gran parte de tu tiempo a imaginar algo, eso que imaginas tarde o temprano sucederá en el plano material. Para que eso ocurra, se necesitan ciertas condiciones. La primera de ellas es que sepas que puedes hacerlo. La segunda es que quieras que suceda. Y la tercera es que te atrevas a imaginarlo. Y la última es simplemente que esperes sin esperar a que suceda. Cuando decimos que esperes sin esperar a que suceda, nos referimos a una verdad fundamental en la magia. Cuando realmente sabes que algo funciona, no te detienes a esperar. Simplemente sabes que ya está, eso es un hecho. Por eso los magos saben que su magia funciona y actúan en base a ello. Cuando quieres que algo suceda, pero esperas a que suceda, lo único que estás haciendo es retrasar la manifestación plena de tu intención. Esto se debe a que la energía básica que está trabajando es la incredulidad. Sin confianza no puede existir el poder. El mago confía en él mismo y confía en el universo. La confianza es la fuerza más poderosa después del amor. La clave del proceso de manifestación es simplemente confiar absolutamente en el poder de tu interior y al mismo tiempo hacer todo lo necesario para alcanzar tus sueños. Tú pones la parte que está a tu alcance y el universo es el que se encarga de todo lo demás. La base de todo lo que existe es la paradoja. Todo es y no es al mismo tiempo. Cualquier tipo de investigación sobre la realidad, ya sea en la ciencia, en la filosofía, en la matemática, etc., siempre se encontrará con la paradoja. Esto es debido a que la realidad está por encima del pensamiento racional. La razón trabaja a través de la lógica y ésta necesita de opuestos para funcionar. No puede existir algo sin su contraparte. Si existe la luz, tiene que existir la oscuridad. Así es como funciona la razón humana. Eso no significa que la realidad carezca de sentido desde el punto de vista de la lógica. La realidad trasciende a la lógica. Por eso es que cualquier forma de investigación racional, tarde o temprano llegará a la paradoja. Por eso es que un mago trabaja desde la magia, la paradoja, no desde la razón. El mago sabe que el mundo es una ilusión y sin embargo vive en el mundo como si fuera totalmente real. Sabe que todo lo que existe es producto del pensamiento y que todo lo manifestado es una ilusión. Esto le da al mago la sobriedad necesaria para crear la realidad y poder fluir en el mundo sin apegarse a nada. Así es como vive en el mundo sin ser parte de él. Un mago no puede tomarse nada en serio porque sabe que todo es una ilusión y sin embargo actúa como si le importara. El mago es consciente que a pesar de que todo es efímero y pasajero, posee un cuerpo y necesidades humanas que son absolutamente reales en el mundo ilusorio. Esta verdad le permite vivir la vida con pasión y alegría al mismo tiempo que con cautela y sobriedad. Si el ser humano viviera como si todo fuera una ilusión, sin comprender que es parte de la misma y que necesita trascenderla, sería totalmente destruido por su fantasía. Es por esto mismo que el mago comprende que es un ser espiritual viviendo una experiencia humana, que es un ser trascendente y real viviendo en un mundo de ilusión. Ambas existencias se funden dentro de la experiencia de la conciencia humana. La fragilidad y la eternidad se tocan. Así percibimos el tiempo.